Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, seguimos trajinando la carrera 29 de Dolores. Estamos ubicados justamente a una cuadra de nuestra capilla, la Capilla de Jesús. A una cuadra. Estamos ubicados en la carrera 29 de Dolores con la calle 31 de Giraldo, o sea, la que llamábamos la calle del comercio, exactamente. Bueno, observamos la parte de la cual vamos a hablar, de nuestros vecinos, de quienes vivieron o trabajaron allí. Miramos en este momento, pues tenemos una construcciones ya modernas, y bueno, estamos ubicados repito, para los que de pronto no saben, a una cuadra de la capilla. Bueno, vamos a retroceder y nos vamos a devolver a través de un bosquejo que más o menos aproximado cómo fueron estas construcciones aquí. Pues vamos a mirar que estas construcciones antiguas estilo colonial. Bueno, de pronto ahora comentamos al respecto. Un muro que los muros y estas construcciones eran de tapia. No era como ahora que estamos hablando de adobe y otros elementos. Y el muro que sostenía, repito, era de tapia. Obviamente tenían una cubierta, ahí la podemos ver, o un tejado, la parte superior de la casa que protege pues, del agua y otros elementos. Y obviamente los vanos o las aberturas, pues donde van las puertas y las ventanas. En esta parte regularmente parece que no habían casas que viviesen familias, sino más bien personas que tuvieron negocios de los cuales vamos a hablar nosotros aquí. Bueno, pues, y el acabado, ¿cómo era que el acabado de estas casas antiguas que eran de tapia? Pues usaban un revoque, lo que llamamos la boñiga o buñiga. Ellos se acuerdan, nuestros amigos con quien vamos a hablar ahora, se acuerdan que era un revoque a base de boñiga o buñiga, de pronto le mezclaban como tierra y cal u otros elementos. Pero ahora no, ahora es muy distinto. Pero antiguamente sí era la boñiga y quedaba maravilloso porque pintaban todas las casas regularmente de Marinilla. Como eran de ese material, pegaba muy bien la cal, lo blanco. Entonces Marinilla era como de pronto parecida a nuestra ciudad de Popayán, que es la ciudad blanca. Bueno, en fin. Bueno, estamos aquí en presencia de otras personas dándole los agradecimientos para comentar, charlar y entretenernos aquí, ¿por qué no? Hablar de nuestros vecinos. Tenemos la presencia del doctor Oliverio García Ceballos. Vamos a hablar de una persona que tiene que ver con él, y el doctor Fernando Osa, quien también oportunamente ha estado dándonos algunos datos y contándonos cosas de tradiciones, en fin. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, doctor Oliverio y doctor Fernando. Bueno, pues vamos a empezar. Podemos observar de nuevo ese bosquejo en la parte de la esquina, de abajo para arriba, estamos ubicados en esa esquinita en Memphis, que ahora se llama Memphis. ¿Quién era que tenía un negocio allí? Usted se acuerda, ¿no? Chuchito Castaño, el papá de Fernando precisamente. Chuchito fue una institución en cuanto al manejo de graneros, lo que llamaban hoy graneros, las tiendas de pueblo, una típica tienda de pueblo. Era un señor excesivamente atento con la gente y muy dedicado a su trabajo, a pesar de que sacaba su tiempo para para tocar en la banda de músicos de Marinilla, de la cual hizo parte durante muchísimos años, junto con un primo de él que también tocaba en la banda. Hermano, Julito. Ah, Julito el hermano, Julito Castaño, hermano, sí. Bueno, entonces Chuchito vendía todo lo que se vende en un granero hoy en día, en una tienda mixta que llamaban. Pero el licor no lo vendía ya para tomar, no, para llevar para la casa, sí. Sobre todo recuerdo que vendían vino. Vino, no sé por qué vendía vino mucho. Pero vendía otra cosa muy importante para la gente, que era el petróleo, que se usaba muchísimo
porque se sabe que la energía eléctrica no daba para soportar estufas ni eléctrica, y de gas aquí no se conocía el gas siquiera. Bueno, allí vendía otras cosas bien importantes como el cacao. El cacao era muy importante para mandarlo moler, y en las casas, en muchas casas, les gustaba ver el cacao molido. Todavía hay algo por ahí que lo hacen en San Rafael, pero aquí en Marinilla no creo que haya quien quien muela cacao. Bueno, vendía también todas las demás cosas que se entiendan. Y otra cosa que vendía mucho, la sal, y la sal la empacaban allí mismo en hojas de biao, sobre todo en hojas de biao o bijao que llaman. Y él vendía ahí todos los días, todo el mundo era un referente. Vaya, por donde Chuchito Castaño, abajito Chuchito Castaño, enseguida Chuchito Castaño. Además yo lo conocí mucho después, porque cerca donde hay un edificio hoy que es el Hotel La Capilla, que dedicó precisamente Oliverio, ahí era mi casa y la farmacia o la botica Manuel Osa, mi papá. Por eso conocía yo tanto ahí. Lindaban con Chuchito. Por un lado, por la calle Giraldo o calle 31, vivía un señor, un personaje del cual hablaremos después, si no es que hemos hablado, que llamaba Don Tobías Zuluaga, que tenía una semifarmacia, porque vendía muy poco y era una persona muy extraña. Como que preparaba también... ¿Cómo? Preparaba algunos remedios. Sí, preparaba algunos remedios y despachaba algunas fórmulas, no todas. Era de un genio muy difícil de manejar y era un tipo muy extraño porque nunca salió de ahí. Allí mismo vivía, allí dormía, esa era la casa de él. Era vecino de Chuchito. La pieza que seguía de la farmacia. Sí, señor. Él tenía, por hablar ya un poquito de Tobías, tenía la costumbre de recibir unos viejos amigos de él, con quienes se ponía a charlar generalmente de política. Y yo me acuerdo hablando de Laureano Gómez, hablando con dos personas, con el hermano de Susito Arbeláez y con el hermano de don Gonzalo Salazar. Santiago. Con Santiago Salazar. Pasaban años. Y cuento este cuento nomás, pero sin permiso de contarlo después. A don todavía lo molestaban sobre todo los muchachos, preguntándole si tenía éter. Don Tobías, ¿tiene éter? Entonces apenas decía que sí, le decía el muchacho, tápelo para que no se le vaya. El éter es muy volátil. Él no le gustaba. Y en una ocasión, un amigo mío muy cercano, lo cogieron unos patos del pueblo y dijo, anda a preguntarle a don Tobías si tiene éter y te damos 100 pesos, que es un montón de plata. Entonces el muchacho fue y dijo, don Tobías, que si tiene éter, y él con su hablado típico, que era así. Yo sí, espérate muchacho. Y se fue para la poseta y trajo una ponchera de agua y bañó al muchacho en agua. Después llegó a mostrarle a los patos del pueblo, otro se fue a reírse, pero que no le dieron el peso. Ese muchacho fue después sacerdote, se llamó Jairo Duque Arbeláez. Mi primo. Bueno, entonces Chuchito, sí, yo me acuerdo mucho porque era donde íbamos todos. Mi papá iba mucho a comprar allá y yo creo que era el único que le decía sin diminutivo. Siempre es Chucho, tal cosa, Chucho. Sí. Pero todo el mundo le apreciaba en demasía. Tuvo muchos hijos, entre ellos hay monjas, sobre todo músicos. Yo creo que el único que no es músico es Fernando, porque los demás son músicos. Bueno, no, Emilio tampoco era músico. Muy querido, muy atento. Bueno, listo, bueno. Ahí lo podemos observar en el bosquejo que se tiene ahí. Esa era la casa de Chuchito Castaño. Nadie sabía dónde vive don Juan de Jesús Castaño. Chuchito Castaño. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos un poquitico para arriba, ¿cierto?
Vamos a continuar, ahí podemos mirar. Tenemos un local contiguo a la tienda de Chuchito Castaño. Bueno, precisamente aquí tenemos una persona que de pronto, bueno, aunque está muy joven todavía, pero de pronto se recuerda algo de quién era el que que trabajaba en un local que era contiguo al local de Chuchito Castaño. ¿Quién era? Se llamaba Antonio José Ceballos Cardona. Uy, ese nombre tan largo, uno no. Antonio José uno Ceballos lo Cardona. identifica por otro lado. Toñito, Toñito Ceballos, Toñito Ceballos, que era el peluquero del pueblo, que nació en 1900 y murió en 1987. A los 87 años, haciéndole una visita a Nuestra Señora, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, sí. Allá murió entrando a la catedral, porque tenía un hijo y un nieto sacerdotes. Y entrando allá a la iglesia por la sacristía, le hicieron un chance. Uno de los curas de allá, de los dominicos, compañeros de Antonio, el hijo de él. Le dijeron que si él era de Marinilla, donde habían subido una vaca a la torre para comerse un pastico que había allá. Y entonces él, para no contestarle feo al sacerdote, por respeto, le dio una carcajada y un taco y se cayó, le dio un infarto. Murió de un infarto allá a los 87 años. 87 años. En el 87. Él fue el peluquero del pueblo. Yo de recién nacido, desde pequeñito, cuando aprendimos a caminar, ya íbamos a cuidar turnos allá. Ah, ¿sí? Porque era casi de los únicos peluqueros. Había 2 o 3 peluqueros en el pueblo, pero la peluquería que más me movía era la de Toñito Ceballos. Toñito Ceballos vivía 2 cuadras y media arriba, de la capilla para arriba, claro. Pero venía a trabajar ahí en la piecita que tenía ahí enseguida de Chuchito. Sí, sí. Allá hacían fila, todo el mundo hacía fila para la peluqueada ahí, porque a él le ayudaban Jaime, el hijo mayor, Claro. Bernabé, Marino y Jorge. Pero eso era... Esa era una peluquería, eran 4 o 5 a toda hora peluqueando familiar. allá, una empresa familiar. Y tenían mucha clientela. Para Semana Santa recuerdo que venía gente de todas las ciudades a la Semana Santa en Marinilla, y venían y decían, Chuchito, Toñito, guárdeme un turnito. Y nosotros fuimos 9 hombres seguidos en la casa, y estando pequeñitos nos iban mandando a cada uno a cuidarle el turno a fulano, el otro a perano, el otro a sutano. Y nosotros corríamos a cuidar los turnos porque esa gente venía de lejos y nos daban una platica que era muy significativa con eso. Cuando uno, la mesada semanal eran 10 centavos, sí. Esos señores le daban a uno un peso por la cuidad del turno. Casi más de lo que valía la peluqueada. Muy buena plata, era una belleza. Uno con ese peso uno me cateaba en la escuela toda la semana. Yo te cuento que mientras él estaba peluqueando, él siempre hablaba de algo. Hablaba por decir algo, hablaba cosas de la iglesia, hablaba de cómo estaba la agricultura. Uno se enteraba de muchas cosas ya con Toñito Ceballos, ¿o no? En todas las peluquerías, Exactamente. Eso hacen que hay mucho chisme. Y no eran chismes, sino que hablaban de los sucesos normales del pueblo. De los amigos, de quién falleció, quién faltó esta semana, por quién doblan las campanas hoy. Porque una de las cosas características de él era que todos los días madrugaba la misa de 6. Yo iba a darle, por ejemplo, el feliz año el 1 de enero de cada año, y me decía que gracias a Dios no había faltado a una sola misa de 6 de la mañana, que era la ocasión de él, por enfermedad nunca. Siempre faltó, ¿verdad? Que no se enfermó nunca, y todos los días estuvo en misa de 6 de la mañana. Pero cada que doblaban las campanas para un entierro, dejaba los turnos de peluquería, los dejaba cuidando ahí la peluquería ellos mismos. Permiso que voy a ir a la misa de este entierro, y él se oía 2 o 3 misas más diarias. Pues todas las misas que había, él iba a todas las misas de entierro. Hubo otro peluquero muy famoso, ahora después hablamos de él, hoy otro día, y que también tenía esa costumbre, que era José Dolores Ramírez. Oía doblar las campanas y suspendía el que estuviera motilando para irse al entierro. Y otro que dejaba el almacén era Kiko Salazar Barqueta, también, sí. Que iban para mí. Estaba allá a media cuadra de Chuchito. Toda la vida iban a los entierros. Bueno, pero Toñito, como le decíamos, él también de pronto era agricultor, ¿o no? Él de pronto atendía como él tuvo a la tierra que tenía.
Él tuvo finquita y, digamos, los primeros hijos nacieron en el Alto de la Ramada, saliendo para La Esperanza, una finquita. Y él, sí, tenían, y los hijos eran agricultores, pero él salió al pueblo a peluquear y ya se quedó, ya no volvió a machacar la tierra, sino que se dedicó a la peluquería. No, y una cosa Eran los cirujanos de ese tiempo. Una cosa tan simpática, él salía y el perrito detrás. Y el perro había siempre... se llamaba 20. El perro él se llamaba 20. Se llamaba 20. Me supongo, ¿por qué 20? ¿No sabes? No sé. Pues a lo mejor le daba una monedita de 20 para que... Se llamaba 20 y ese perrito era para arriba y para abajo con él. Lo acompañaba en la puerta de la peluquería, estaba todo el día. Subía a almorzar el perro detrás. Ceballos fue famoso por su buen genio. No, Toñito, su pues formalidad. Es que... No, hombre... Su educación, es que era educadísimo con la gente. Sí. Es que da pena decir palabras feas ahí. Él perteneció a un grupo, tal vez de la Legión de María o algo así, porque hay una foto en donde él está con varios personajes ahí. Está Ignacio Orozco, está Gabriel Jaramillo, está don Jesús María Gómez, está Chulo Zuluaga, está, bueno, Juan B. Cardona y Toñito ahí. Y aquí en el centro está el padre, creo que es Gabriel Gilberto Legión de María. Botero. ¿No era Legión de María que llamaba eso? No sé. Legión de María, me parece. Es que imagínese usted Gilberto era muy amigo de la familia y tenía... Todo era enseñarle a la familia y en esas murió este año. Gilberto Gómez. Murió este año nomás. Gilberto Gómez. Padre Gilberto Gómez Botero. Que en su época aquí yo decís que era el canciller del obispo. Bueno, él dio clases en el... Bueno, entonces, no, Toñito era una institución, era un personaje muy respetable, muy querido, de esos pues que se les confiaban todo y que más que querían que él fuera peluquero. Inclusive, por ahí decían, no sé quién fue que dijo, que se venían en época de vacaciones todos los seminaristas, pero los que ya estaban muy arriba, con sotana y tal, y venían a hacerse la corona. Acordame, a ver, ¿cómo es la cosa del padre Juan Manuel? Claro, el padre. ¿Cómo es la cosa? Él le hacía la corona al padre Juan Manuel, yo recuerdo. La tonsura, pues. La tonsura. Sí, porque quedaba. Ellos, los seminaristas decían, no, yo vengo aquí a Marinilla a que me haga un tonito. Que dejaba y que también raspadita como nalguita de ángel, decían hechos. Brillante, yo me acuerdo. Y Toñito, y entonces él tenía su privilegio especial de ir a donde, inclusive cuando estaba enfermo el padre, era el único que podía. Iba a peluquearlo hasta la casa cuando el padre estaba ya enfermo, el padre Juan Manuel. Toñito Ceballos iba hasta la casa de él a peluquearlo. ¿Y vos también fuiste médico de cabecera del padre Juan Manuel? Del padre Juan Manuel. ¿Por qué? ¿Por familia o porque vos eras muy buena persona? Cuando fueron siempre muy Lo que pasa es que yo monté un centro médico con servicio 24 horas, el primer centro médico que hubo en Oriente, particular con servicio 24 horas, fue en Marinilla. Se llamaba CEMOA, Centro Médico del Oriente Antioqueño. Claro. Yo vine y lo fundé con 5 compañeros de la universidad y nosotros trabajamos las 24 horas y el médico de vocación era el doctor López. Claro, sí. El doctor López no se pudo graduar. Gustavo López parece que no terminó la carrera porque alguna materia no pudo con ella. Entonces le faltó y no se pudo graduar en la Universidad de Antioquia como médico. Pero ya tenía todos los conocimientos y estaba ya terminando y él siguió ejerciendo como médico toda la vida. Y por vocación él vive en Río Negro y por vocación venía a Marinilla a trabajar diario, que trabajaba en la cantina de Maximiliano Ramírez. Esa era la oficina, era el consultorio de él. López Lozano, Gustavo López Lozano. Sí. El consultorio era la cantina de pero el doctor López Ramírez también fue médico del padre Juan Manuel. Él venía por vocación de Río Negro que vivía, venía y a las 8 de la mañana se bajaba del taxi de Río Negro y venía a saludar al padre y a revisarlo. Todos los días lo revisaba por vocación. Lo revisaba, le decía qué tomaba, si el padre tenía algún inconveniente de salud, alguna le comentaba a él le decía qué droga tomaba. Muchos años estuvo López Lozano aquí. Sí, mucho tiempo. Él fue el médico de mi familia cuando nosotros éramos pequeños, el médico que iba a la casa, yo lo recuerdo, era el doctor López. Hay una anécdota con él que yo la recuerdo mucho, porque cualquier día le dio una maluquera al padre y ya el doctor López ya no estaba, entonces me llamaron a mí al centro médico y me tocó hacer el domicilio. Ajá. Yo vine y me hice muy amigo de él y ya él me cogió mucha confianza porque me preguntó por el doctor López, que algunos de los colegas míos que venían a hacer el rural a Marinilla
lo boleteaban que porque estaba haciendo medicina sin ser graduado. Entonces, él me preguntó algún día que yo qué opinaba del doctor López. Le dije, pues es el médico de mi familia. Yo sé que él no se graduó, pero me parece muy honorable porque tiene muy buenos conocimientos. Cuando hay una cuestión delicada de un paciente, nos lo mandaba a nosotros al centro médico, al laboratorio de los exámenes, y me parecía muy certero en todas las cosas. Entonces, cuando el doctor López no estuvo, yo fui a atender al padre y me lo eché más al bolsillo porque le hablé de él bien. Yo le dije que yo no tenía nada contra él. Claro. Y fuera de eso me preguntó qué opinión tenía yo del doctor López. Y para mí la opinión del doctor López es muy buena porque fue médico de toda Marinilla antes de nosotros llegar. La gente le cogió una gran confianza. No, pues y él tuvo recetado en las cantinas y después en la de, ¿sabes cuál estuvo también? En el Café Colombia. Ah, sí. Cuando había un paciente muy delicado y él veía que tenía que examinarlo y como estaba en la cantina no podía hacer un examen bien exhaustivo, entonces nos lo mandaban a nosotros al centro médico. Ah, bueno. Si él tenía un abdomen agudo que necesitaba una cirugía o alguna cosa, nos lo mandaba a nosotros. No se ponía a adivinar o a mandar cualquier cosa, sino que tenía muy buenos principios pues, de médicos. Bueno, en fin, de todas maneras, miren, todos esos personajes tuvieron que ver con Toñito Ceballos, ¿no? ¿Cuántos fueron en la casa de Toñito? Fueron 8, 4 hombres y 4 mujeres. Y un sacerdote. Un sacerdote. Y un nieto. Y un nieto sacerdote, mi hermano, Aldemar. Pero ambos de la misma comunidad, que es lo importante hacer verdad. Que ambos eran dominicanos. Dominicos. Pero óigame, una gracia especial. En Chiquinquirá, ¿cómo? A mí me parece una gracia especial ir a visitar a Nuestra Señora de Chiquinquirá, allá donde son los dominicos, y morir allá. Me parece una casualidad, ¿no? Muy especial. Muy bien. Bueno, seguimos hablando de un local, ahí lo vemos en el esquema, en el bosquejo irregular, diría yo. ¿Quién era que tenía un negocio enseguida de Toñito Ceballos? De la peluquería. De la peluquería de Toñito. ¿Quién era ese carnicería. personaje? Ah, era una carnicería. La carnicería de don Alpidio. Alpidio Duque. Alpidio Duque, sí. Con hermano que le Lino Duque también era carnicero. Lo que ocurre es que Lino trabajaba los domingos en la plaza, en Toldo. Y Alpidio toda la vida en ese punto y después pasó para otro local más amplio, en la calle de las carnicerías, que llamábamos así la Carrera Jiménez al finalizar arriba. Bueno, y nos recordamos también que la carne, pues como en esa época, no había refrigerador ni nada de esas cosas. Los saladores, yo recuerdo los saladores, uno de ellos es, según me informan, Juan Castaño, que trabajó mucho con don Alpidio. Uno veía ahí en esas canoas. En unas canoas de madera. ¿Cómo era la cosa? En la canoa echaban todas las carnes y las saldaban para que no se dañaran. No se dañaran. Hay gente que no le gustaba el salado, por ejemplo a mi papá. Entonces él más bien en la casa la nitriaba. Le echaban nitro. Claro, y eso gustó. Entonces la carne molestaba mucho, carne nitriada de nitro, pero era más costoso, porque sí, claro, el nitro valía más que la sal. Y como no existía nevera, la colgaban en un gancho del zarzo, del techo de las casas, la jalaban en una horqueta y ahí la colgaban. Y el humo encima del fogón, el humo del fogón ayudaba a conservar. Era una carnicería de mucha tradición también. Sí. Bueno, don Alpidio vivía muy cerca, en una casa de la cual hablaremos después, diagonal. Y tuvo un hijo que fue hasta hace pocos años, otro carnicero que le siguieron, uno que llamamos, todo el mundo le llamaba Tulio primero. Don Tulio primero. Don Tulio Duque. Y bueno, Gómez. Y luego lo decían. Y entonces lo llamábamos Molondro. Claro que tuve la farmacia, todavía existe la carnicería. Que la maneja el hijo Ricardo. Todavía. En la Pío Nono ya. Exacto. Ahí en la Pío no. Bueno, eso. Ese fue un punto de referencia también por la carnicería de don Alpidio, que uno decía. Bueno, luego tenemos otro personaje, otro local, ahí lo vemos. ¿Y quién era el personaje que había allí? El personaje que había era don Antonio González Mariscal. Todo el mundo le llamaba el Mariscal y no he podido saber por qué le decían el Mariscal. Hay que preguntarle a una de las hijas, que es Josefina, que es la señora de José Luis García, que vivía ahí en lo que era ahora el edificio enseguida en la Plaza de Mercado.
Josefina Sá. Tuvo otro hijo que era Jesús, que fue un gran personaje de la farándula, porque era experto en duplicar voces o en imitar. O Ventrílocuo, ¿no? ¿Cómo? Ventrílocuo. No era eso, sino que era... Él aparecía cantando con la voz de otro. Imitador de voces, imitador de voces. ¿Cómo? Imitador de voces. Lo que yo me llamo, pues lo que llamamos ahora de pronto. No tanto ella. Él era, a ver cómo se llama, mímico, pues así. Bueno, el mímica. Mímica. Jesús. Y con él fui yo compañero en la escuela. Y esa era una de sus habilidades. Ya se murió. Bueno. Hijo de mariscal. Sí, También el hijo del mariscal. El mariscal vendía zapatos y fabricaba zapatos también allí. fabricaba. Fabricaba zapatos, el único que fabricaba zapatos aquí. El Marinillo. Aunque parece que tu abuelo, el abuelo de Fernando también. No, ese era Remendón. ¿Cómo? Remendón. Benjamín Cuartas. Pero don Antonio González, él trabajó en Río Negro también. Con Rosalina Cuervo. Doña Rosalina. Que vivían en la falda que sube al hospital cuando no había entrada por donde ahora en el hospital era donde hoy está la Escuela Roja. Entonces uno subía a pie la falda y allí en el lado izquierdo estaba la casa de don Antonio y de don Rosalina. Ella era maestra de escuela en una vereda. Cuervo. Sí, Rosalina Cuervo, sí, Rosalina Cuervo. Oliverio no se acuerda, muy difícil. No. Pero hay una cosa que me contabas, que Toñito, tu abuelo, él usó ese local. Ese local posteriormente tuvo mi abuelo una venta de abono Savia y Super Savia. Que eran distribuidores exclusivos, mi papá y él, de abono Savia. Entonces él vendía ahí abono Tengo alguna idea. Y ahí cuadraban las bestias, la gente del campo venían a cargar ahí el abono Savia y Super Savia. Claro. Señor, sí. Bueno, en esa esquina que hoy hay es una fotografía. Ah, sí. Ya hoy hay un local de fotografía. Fotolaxis. Hay un negocio en el primer piso y en el segundo piso es Fotolaxis. Sí. Y en el primero hay una cafetería. Sí, en este esta momento. muchacha Marina Duque. Sí, bien. Sí. No, ya vemos ahora, ya pues todo se ha transformado. Eso está muy variado. Muy variado, ya las construcciones nuevas. El de calle que queda ahí ya se convirtió en el sitio público con paraguas y todo, pero es muy agradable. Sí, es agradable, sí. De todas maneras, bueno, esto pues, a ver, esta parte que hemos hablado acá es un recorderis sobre todo para los mayores y también que vean los jóvenes. Que hubo gente tradicional. Emprendedores y hubo emprendedores. Es que el caso, por ejemplo, de Toñito Ceballos. Yo recuerdo que Toñito, pues, imagínense, los hijos también hicieron parte de esa empresa. Claro. Que fueron, que ya los dijo Jaime Oliver. fue el que más duró allí, ¿cierto? Sí. Jaime, Bernabé, Marino y Jorge. Sí. Regularmente. El que más duró fue Jaime, que apenas hasta hace 3 años que murió estuvo peluqueando. Sí, pues porque Y ya no peluqueaba ahí, pero se pasó media cuadra arriba de la capilla. Sí, ahí vemos una foto. Ahí vemos una foto de don Jaime que siguió, que también, por lo menos, era fueron. Un tipo excesivamente atento y No, pues maravilloso, sí, claro. Y estuvo muchos años por don Jaime. Sí, claro. Le heredó. Fue el único que siguió la peluquería, ¿no? Hasta que murió peluquero. Hasta que murió, querido hasta lo último. Y yo entiendo también que, por ejemplo, Con Oliva Giraldo. sí, la esposa de Jaime. Sí, doña Oliva, claro, sí. Bueno, en fin, de todas maneras no creo, básicamente hemos evacuado de hablar de todos estos personajes y yo creo pues que estamos de esta manera como dándole un homenaje a estas personas que hicieron tanto por la comunidad, porque el hecho de ser peluquero no es una cosa muy simple, no es una cosa... Y Toñito también ayudaba a la Sociedad de San Vicente de Paúl. Pues claro. Yo creo que esa foto es más San bien Vicente de la asociación. Claro. Es un grupo de personas que están en el atrio, ¿sí? Y sí. Es que Toñito era una persona, que digo yo, muy completa, bueno, no sé, el término no se me viene, pero de todas maneras
es un emprendedor, empezando pues que por los hijos, y le daba gusto a los clientes con ese emprendimiento, porque regularmente los jóvenes eran los que iban, pero donde Marino. Marino era muy curioso para hacer corte, pues. Para los cortes de los jóvenes era Marino y todos los mayores de edad siempre esperaban a Toñito. Sí, no, pues es que estuvo hasta Jorge, que es el menor, y Bernabé. Bueno, pues hombre, qué rico. De esta manera, pues esperamos que todos nuestros televidentes pues aprecien estas cositas, y dándole las gracias aquí al doctor Oliverio, que nos ha aportado esas anécdotas tan bonitas de aquellos tiempos, y lo mismo del doctor Fernando Osa. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.